Bienvenidos a Vestigios de Justicia, donde cada rastro cuenta una historia y cada historia merece ser escuchada. Hoy caminaremos entre las sombras del caso de la familia Cato, madre e hijas que fueron brutalmente arrancadas de este mundo y una de las pequeñas sometida de la forma más despreciable por un ciudadano peruano que sembró el terror en incontables hogares de Kumagaya, avanzando con tal libertad que dejó expuestas las fallas más profundas de la policía japonesa. También profundizaremos en la figura de Yukio Kato, esposo y padre de las víctimas. Un hombre que desde aquel día vive suspendido entre el dolor, la culpa y la impotencia, luchando contra una justicia que no estuvo a la altura. Él dejó claro que su vida se quebró en el instante que perdió a su familia y desde entonces ha cargado con un duelo que lo persigue sin descanso, con recuerdos que pesan y con la devastadora certeza de que jamás volverá a escuchar las voces de quienes más amó. Kato vivía rodeado de quienes más amaba, su esposa Miwako de 41 años y sus dos hijas Misaki de 10 años y Haruka de 7 años. Su hogar era una casa de 2 pisos ubicada en Kumagaya, prefectura de Saitama. Cuenta que Miwako lo llenaba de cuidados sencillos que con el tiempo entendió que eran tesoros. Haruka con su simpatía era motivo constante de alegría y Misaki, tímida y temerosa, despertaba en él una ternura protectora. Recuerda un día de junio del 2015, donde su hija mayor le dijo que quería unirse al club de bádminton, sintiéndose orgulloso de la determinación que por fin mostraba. Cada entrenamiento era motivo de júbilo, verla esforzarse, equivocarse y volver a intentarlo lo conmovía profundamente. También guarda en su memoria una tarde de agosto de ese mismo año, donde sus hijas fueron solas a la ferretería por primera vez. Un poco preocupado las siguió en bicicleta, pero ellas al descubrirlo lo miraron con la dulzura de quienes pretenden demostrar que ya pueden caminar solas, pidiéndole que se marchara. Para ese padre aquel momento fue muy importante, notando que sus bebés ya no eran tan pequeñas. Se colmó de alegría, con el corazón lleno de esperanza, imaginando el maravilloso futuro que les aguardaba. Hoy esos recuerdos regresan como una daga y como un refugio al mismo tiempo. La voz de Misaki decidiendo por sí misma, la risa de Haruka iluminando el hogar y los silencios compartidos con Miwako. Todo aquello quedó detenido en el tiempo, convirtiéndose en nostalgia. El 15 de septiembre del 2015, Kato regresaba de su empleo en una fábrica de productos químicos, sin sospechar que estaba a punto de vivir la peor de sus pesadillas. Decenas de oficiales le negaron el ingreso a su hogar, siendo llevado a una estación de policía donde se le informó que su esposa e hijas ya no se encontraban en este mundo. No debe existir un lenguaje para describir lo que se siente cuando tu vida se desvanece con una sola frase. No debe haber consuelo, lógica ni fe que alcance, solo un vacío, un frío vacío. Un ciudadano peruano llamado Byron Jonathan Nakada, de 36 años, fue quien irrumpió en la vivienda. Primero le quitó la vida a Miwako y escondió su cuerpo en un armario. Minutos más tarde, cuando las dos pequeñas regresaron de la escuela, corrieron con el mismo destino que su madre. El criminal intentó escapar, pero cayó por las escaleras e inconsciente fue detenido por los oficiales. Lleno de culpa, Kato confesó entre lágrimas lo siguiente: no puedo dejar de pensar en qué habría pasado si me quedaba en casa luego del turno noche. Estoy seguro que ellas gritaron: «Papá, ayúdame». Tiempo después se confirmó que Misaki fue agredida sexualmente, pero no se logró determinar si fue antes o después de su deceso.
Kato manifestó: no puedo imaginar lo asustada y angustiada que habrá estado Misaki. Todos los días me disculpo frente a su altar budista y digo: papá lo lamenta no haber hecho más. Las vidas de Miwako, Misaki y Haruka fueron arrancadas con una crueldad imposible de comprender, pero su recuerdo permanece, no por lo que sufrieron, sino por la luz de lo que fueron. Una mujer amorosa, una niña llena de sueños y otra que iluminaba con su alegría. Días antes del crimen, Nakada había sido detenido bajo sospecha de irrumpir en propiedad privada. Sin embargo, mientras se encontraba en la estación de policía, pidió permiso para salir a fumar. El mismo fue concedido, aprovechando a escapar. Durante los siguientes días sembró el terror en Kumagaya. No solo ingresó al hogar de la familia Kato, sino también a los de un matrimonio y una anciana, a quienes robó y asesinó. Luego del crimen, Kato se refugió un largo tiempo en la casa de sus padres. Allí evitaba cualquier contacto con el mundo exterior, manteniendo la televisión y su teléfono apagados. La primera vez que regresó a su hogar lo hizo acompañado de un oficial, notando que habían limpiado y cambiado el papel de las paredes. Para él era muy difícil regresar al lugar donde le quitaron la vida a su familia, pero aún así lo hacía cada día. Limpiaba, ordenaba y simplemente se quedaba allí, inmóvil y aturdido en aquel sitio donde alguna vez fue feliz. Con el tiempo sus sentimientos cambiaron y en una oportunidad dijo: si salgo de esta casa no habrá un lugar al que podamos ir los cuatro. Y 2 años más tarde volvió a vivir allí de forma permanente, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque entendió que en esas paredes aún habitaban las sombras y los recuerdos de quienes amaba. Hakusei Saito, de 72 años, es un monje de la prefectura que ofrece orientación espiritual a quienes cargan con preocupaciones o penas profundas. Fue a través de internet que Kato lo encontró y con la voz quebrada le confesó que quería acabar con su vida. ¿Qué tan cruel es vivir?, le preguntó. El monje, intentando hallar una respuesta que calmara su alma, le respondió: será un desafío hacer tu vida más fácil después de lo que pasó. Desde entonces Saito se convirtió en una presencia serena y constante, acompañándolo incluso en uno de los momentos más duros, como cuando la policía le entregó la ropa y las pertenencias de su esposa e hijas. Entre sus recuerdos hay uno que sigue doliendo particularmente. Días antes del crimen, Miwako había comenzado a coser un vestido de novia, con la esperanza de usarlo en una futura ceremonia. Quizás mientras lo hacía, imaginaba el sonido de sus pasos caminando hacia el hombre que amaba, la mirada ilusionada de sus hijas, la sensación de saber que las estaban criando en un hogar lleno de amor. Pero la aguja se quedó quieta, el vestido incompleto, y ese sueño se detuvo sin ni siquiera la oportunidad de convertirse en recuerdo. El abogado de Nakada sostuvo que su defendido padecía esquizofrenia en el momento de cometer el crimen y que por lo tanto no tenía capacidad de asumir la responsabilidad. Sin embargo, en el primer juicio el tribunal lo consideró consciente de sus actos, condenándolo a pena capital. Pero lamentablemente en 2019 esa sentencia fue anulada. El argumento fue un supuesto deterioro mental que habría limitado sus facultades y así el castigo se transformó en cadena perpetua. Durante las audiencias, la agresión cometida contra Misaki, de 10 años, nunca fue mencionada. Un silencio que Kato calificó como una afrenta a la verdad y a la dignidad de su familia.
manifestando con firmeza: no creo que haya ningún problema con su capacidad para asumir la responsabilidad. ¿Por qué no se está buscando la verdad? ¿Responderían de la misma manera si esto le hubiera sucedido a su propia familia? Su abogado Masato Takahashi señaló que el criminal utilizó un método letal y preciso, atacando directamente a la arteria carótida, técnica que afirmó no puede explicarse por delirios, sino por frialdad y conocimiento. El detective Taihei Ogawa alegó que durante su tiempo en la División de Investigación Internacional estuvo a cargo de casos que involucraban a ciudadanos peruanos y colombianos, asegurando que el acusado parecía haber adquirido entrenamiento militar empleando una técnica de asesinato profesional. En septiembre del 2018, Kato presentó una demanda contra las autoridades, manifestando que la policía no había informado a los residentes sobre la fuga de un delincuente en el área, sosteniendo que de haberlo hecho, las familias habrían tomado mayores medidas de precaución. El tribunal rechazó su reclamo argumentando que en ese momento Nakada solo era un sospechoso y por lo tanto no existía obligación legal de advertir al vecindario sobre un posible riesgo. De hecho, la información sí se difundió, pero de forma limitada, llegando a prácticamente nadie. Años más tarde, Kato presentó otra demanda, pero esta vez buscando una compensación económica, siendo la misma desestimada en 2022. Constantemente se pregunta cómo seguir viviendo sin su esposa e hijas, asegurando que no encuentra respuesta, que la única solución es que vuelvan a la vida, pero sabe que es algo que no sucederá. Él asiste a reuniones con personas que también han perdido a familiares a causa del crimen. Allí ha intentado encontrar consuelo, pero notó una diferencia abrumadora. La mayoría de ellos aún tienen a alguien esperándolos en casa. Les dice: tienes esposa, tienes hijos, ¿verdad? Eres diferente a mí. A mí me lo quitaron todo. La única persona con la que logró abrirse fue Hiroshi Motomura, activista por los derechos de las víctimas, cuya esposa e hija de 11 meses fueron asesinadas por un criminal de 18 años que ese día despertó con ganas de violar a una mujer. Quizás nadie pueda comprender del todo a alguien que ha perdido tanto, pero entre Kato y Hiroshi existe un lenguaje silencioso, el de quienes cargan con una ausencia que no se puede traducir en palabras. Ambos entendieron que el dolor compartido no se cura, solo acompaña, y que a veces el simple hecho de ser escuchados por alguien que también ha mirado la oscuridad es lo más cercano que existe a encontrar paz. Bajo la mirada eterna de la luna, ninguna verdad se oculta para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia y espero verte en la próxima.